Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio informativo de Ultimátum Digital. Arsenal de Plumas me acompaña el día de hoy mi compañera periodista Patti. ¿Cómo estás? Se me está cayendo el periódico. Hola, buenas tardes. Qué gusto. Tony, muchas gracias. Pues aquí estamos nuevamente en Arsenal de Plumas. Reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayo Arce, y hoy no nos acompaña nuestro amigo Javier Guizar porque tiene un tema de salud, pero el día de mañana estará con nosotros. Que pronto se recupere. Que pronto se recupere. Saludos si nos escuchas por ahí. Javier, pues muchas cosas interesantes el día de hoy en Arsenal de Plumas, las opiniones, conclusiones y ataduras de cabo que hacen nuestros colaboradores, tanto en el periódico impreso como en el digital. Usted puede cerciorarse si lo ha visto, y si no, lo vamos a comentar justamente en el contexto mundial del coronavirus, de esta pandemia que a todos viene sorprendiendo. En el caso de México, estamos en la fase 3, justamente hoy es la de 8 columnas de nuestro periódico, que hemos llegado a la temida fase 3, y en unos momentos Patti nos comentará de qué se trata esta fase 3 y los últimos datos relevantes en el caso de los casos de contagio en el estado de Chiapas. Patti. Así es, Tony, pues fíjate que en efecto ayer, bueno, ya se dio a conocer que entramos a esta fase 3, que no es más de que los contagios ya se van multiplicando de una manera más rápida, porque ya no son importados, es decir, ya no es alguien que viene y trajo la enfermedad y aquí se cura y todo, no, ya de acá ya están se en está Tuxtla, contagiando. Ya están en Chiapa, en Tonalá, son 20 etcétera. municipios en donde está distribuido esta enfermedad, que ya al menos uno hay en varios municipios. Ahorita les vamos a comentar cuáles. Si me permites comentar nada más, sí, por favor. Ayer se dieron a conocer 6 casos más. Lo que te quiero decir es que las estadísticas que está dando el secretario de Salud van en ascenso, es decir, primero venían un caso, 2 casos, 1 más, pero después vienen 4 casos, 5 casos, 6 casos, como fue, por ejemplo, ayer. Dieron a conocer 6 casos más, y hay un foco rojo en el municipio de Tumbala, porque a pesar de un municipio... En la zona norte. Así es, a pesar de un municipio pequeño, hay 5 casos. Entonces, de hecho, fíjate que el secretario de Salud me parece que desde allá va a ofrecer la conferencia de prensa y fueron a ver qué es lo que está sucediendo. Voy a comentarles los casos los recientes que dio a conocer, bueno, los que dio a conocer ayer, seguramente en un momento más van a dar a conocer los demás, ¿no? El caso 77 de COVID-19, repito, son 6 casos más. El 72 es un hombre de 31 años del municipio de Tumbalá. El 73 es una mujer de 30 años de Tonalá. El caso 74 es un hombre, es un varón de 40 años de aquí de Tuxtla Gutiérrez. El caso 75 también es un varón de 76 años aquí de Tuxtla Gutiérrez. El 76 es un hombre de 40 años de Tumbalá. En esta lista es el segundo. Y el caso 77 es un hombre del municipio de Palenque. Comentarte que hoy en la mañanera pues dijeron ahí las autoridades, los municipios y los estados que digamos que están obedeciendo y los que no, el quédate en casa. Y para variar, Chiapas salió a relucir por ahí con el municipio de Palenque, ojo, de los que no hacen caso y de los que andan en la calle. Pero te voy a decir una cosa, no solo es Palenque, aquí en Tuxtla hemos visto mucha gente, nos han comentado en Tapachula y en diferentes municipios del estado de Chiapas que no están respetando esto de quédate en casa. Y el otro dato interesante es de que más del 70% son varones los que están infectados con el virus del COVID-19. ¿Qué pasa? Bueno, a veces sucede como que no va a pasar nada, pues no, ¿cómo me voy a poner gel? ¿Cómo voy a andar con mi cubrebocas en la calle? O sea, entonces son cositas en las que pues pareciera mentira. Yo creo que pero, ahí pues, no tenemos están haciendo caso a la autoridad. que observar lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, que se confiaron y les fue muy mal, muy sobre mal. todo en Estados Unidos, que son nuestros vecinos más cercanos. Sí. Solamente Nueva York se convirtió en el epicentro del mundo. Solo Nueva York no es una zona tan grande geográficamente hablando, pero como es una zona comercial de mucha vida nocturna,
se habla que es el lugar del mundo que nunca duerme, Ajá. pues ahora están dormidos. Incluso hay relatos verdaderamente desgarradores que ahí en el Parque Central, que le llaman el Central Park, en la parte de atrás, que hay todavía un gran terreno, ahí están enterrando a los muertos. Imagínate. Lo que le queremos decir con el ejemplo de Estados Unidos, del Central Park, y de lo que pasó en España, en Italia, todo en el centro de Europa, y por supuesto Asia, de donde provino todo este asunto del COVID-19, es serio el asunto. Y yo creo que no es para temer, escondernos, sino para reconsiderar nuestra posición flexible, laxa, de confianza, y hacer oídos sordos a lo que es una realidad. Si en este momento todavía estamos debatiendo si existe, no existe, si provino del perro, de la tortuga, si fue enviado o no fue enviado, yo creo que ese dato ya es irrelevante. Después, obviamente, juzgaremos, después habrá una investigación, por supuesto, del origen, que es importante saberlo, pero lo que hoy día tenemos es la recomendación de las autoridades de salud, que es quedarse en casa y seguir todos estos criterios de cuidado, que los podemos mencionar, cuáles son los criterios. Y también quería decir algo, los datos relevantes que comentabas, me llama la atención también, que lo tenemos que considerar a quienes nos están siguiendo por esta plataforma digital de Ultimátum. Las edades también ya están variando, ya no son ahí, noto nada más un adulto mayor de 70 y los demás están entre 40 y tantos, solo esta lista, o sea que no nos fiemos de la edad. De 6 personas hablamos de una de 31, una de 30, una de 40, 76, 40, 20, o sea, gente joven, o sea, gente joven que, acuérdate que sucedió, que dicen, muchos jóvenes pues se confiaron, no pasa nada, incluso continuaron en la fiesta, y por eso en muchos lugares pues pusieron la ley seca, o sea, no están vendiendo bebidas alcohólicas por lo mismo, porque se estaban saliendo de la situación de lo que ellos nos estaban diciendo, hagan esto, quédense en casa. Pero pues bueno, la situación está empeorando, y a nivel nacional, Tony, esto no es nada bueno también. Ayer el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, el corte que hizo fue de casos confirmados 9,501, sospechosos 8,262, y ¿sabes qué? En fallecidos vamos a rayar los 1,000, van 857 hasta ayer. Ahorita seguramente ya hay otro corte, porque el corte lo hacen a la 1, y pues la situación va siendo más grave, por eso ya entramos a la fase 3. Hay que reconocer que Chiapas es uno de los estados con estadísticas más bajas por la población también, pero eso no significa que nos tenemos que pues relajar. Ya ves que habían dado una fecha, eso fue, yo creo que fue muy malo el que digan, pongan fechas, porque la gente se relajó, dijeron el 16, y el 16 mucha gente salió, y el 16 varios comercios ya volvieron a abrir, y la necesidad, se entiende eso, la economía, que es lo que ahorita vamos a comentar de nuestros columnistas, parte de ello, la economía, porque sí está muy grave, está muy grave. Y yo me atrevo a decir que esto apenas empieza, porque la recesión literalmente todavía viene. La fase 3 pues se entiende que tenemos que seguir con estas medidas preventivas. Definitivamente. Lo que ya sabemos, se alarga nuevamente el regreso a clases, que va a ser un tema que vamos a ir platicando en los siguientes días sobre algunos asuntos que no están resueltos, sobre todo en el caso de Chiapas, de educación a distancia. Obviamente también ponerle candados a los centros de trabajo, las reuniones masivas que ya tienen incluso que ser, familiares, etcétera, todo ese asunto. Mira, acá tengo exactamente lo que nos mandó la Secretaría de Salud Federal, en qué consiste específicamente la fase 3, que se deben reforzar las medidas a fin de ser más restrictivas para evitar la expansión de contagios. Sin embargo, el subsecretario de Salud ha mencionado antes que un confinamiento total en México es inviable, ya que a diferencia de otros países como China, Italia, España o Estados Unidos, en nuestro país la desigualdad es superior, pues más de la mitad de la población vive en pobreza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La economía informal, definitivamente, ¿no? Y reforzar las medidas, Tony, porque yo creo que ha sido muy repetitivo, pero
La verdad es que la única vacuna es la de que se quede en casa, Sí. Que una persona nada más de la familia vaya por las compras, por las cosas al súper o al mercado, y obviamente con las medidas de seguridad, con cubrebocas, si puede con guantes o lentes. Estuvo muy interesante, qué bueno que comentas ese asunto de lo que ha pasado en otros países del mundo, estas restricciones que incluso los toques de queda no han funcionado. Y hoy me llamó la atención la conferencia de prensa que, como todos los días, emiten varios estados del país, no fue la excepción la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Dijo algo, entre otras cosas muy interesantes. Una dijo, en la Ciudad de México nunca declararemos toque de queda, pero no se quedó con eso y agregó que lo más importante es lo que hagamos de manera individual, familiar, colectiva y en comunidad. Ahí está la clave. Es que no nos podemos engañar. Y que nos delega, por así decirlo, es una responsabilidad personal. Y yo creo que esa es la única receta, seguimos insistiendo y lo vamos a subrayar, es, por así decirlo, la salvación es personal, pero también debe ser familiar y compartir esta responsabilidad. He visto, fui al supermercado, a una tienda importante americana, y si la gente no se ordena, ya te están ordenando, va una persona, entra nada más, no puedes entrar con dos personas. A mí me parece correcto en medio de las circunstancias, la distancia de unos 50 metros, o sea, es una situación diferente. Tú ves esa fotografía, no la tienes registrada, pero es lo que necesitamos también. No va a haber toque de queda porque se supone que tiene que ser una responsabilidad social de cada uno de nosotros, comportarse bien para que los contagios no se sigan multiplicando. Es una realidad y creo que la tenemos que afrontar así. Y en el caso de Chiapas, bueno, los ayuntamientos, Tony, o sea, son los que deben de ver y de velar por la misma población. Afortunadamente ahí hay mano dura de parte del fiscal general, me parece que del sector salud también ahí están tras los pasos de un par de alcaldes ahí, de algunos funcionarios, de algunas empresas también que no cumplieron, etcétera. Yo creo que algunas autoridades están haciendo su tarea, entiendo que un porcentaje tampoco está haciendo su tarea, hay denuncias de algunas instituciones que no están autoorganizándose bien, no se están autogobernando, de cómo va seleccionando los días de asueto para algunas personas y que no haya mucha convivencia dentro de los espacios de trabajo, que hay lugares muy pequeños, yo conozco, he trabajado en la administración pública y hay lugares muy pequeños, muy modestos, que en un espacio muy reducido hay 10 escritorios. Y hoy se tiene que reducir, yo diría que hasta más de la mitad, a un 60%, porque además como los niños no hay clases, los niños están ahí al lado de la mamá o del papá. Esas cosas se tienen que ir normando, pues de manera temporal mientras pasa esta temporada. Que los trabajadores del Estado, bueno, están en casa, la mayoría, ¿no? Y las personas adultas mayores. Bueno, y en nuestro arsenal de plumas justamente se refleja eso. Me parece interesantes comentarios que hace nuestra colega Enriqueta Burelo. Le pone a su título, me parece muy bueno, el blanco es el color, refiriéndose a este ejército humano de médicos, enfermeras, trabajadores administrativos, los de limpieza, el que maneja la ambulancia. Todos los trabajadores de la salud, todos cuentan en este momento, no solo los médicos, pues siempre estás pensando en el médico, no, ahí hay un gran reto. Y ella menciona muy acertadamente que están en riesgo, que es un personal que está en riesgo. Por supuesto, se ha dicho que están en la primera línea de fuego, como si estuviéramos en una guerra. Estamos en una guerra, por así decirlo, frente a esta pandemia, y ellos son los más expuestos ahora. Incluso han habido, desgraciadamente, unas experiencias fatales a veces como sociedad somos de lo peorcito. Ha pasado en México, no en otros lados, que ha habido agresiones físicas a enfermeras que van en el metro, en el transporte público, a médicos también, que incluso balaceados, han habido casos, de hecho, en creo Puebla, que Guadalajara. Horas, me parece que en el norte, no sé si en Guadalajara, Monterrey, no recuerdo muy bien, una chica dio su testimonio en las redes sociales, no sé si te tocó verlo, en donde, o sea, llorando, va comentando ella que trabaja, es trabajadora de la salud, y que llegó una persona así que le aventaron cloro. O sea, son esas cosas de las que ya no deben de pasar. Realmente ellos son los que nos están salvando, los que están trabajando, los que están dando todo
por salvarnos a nosotros y al resto de las personas. Enriqueta, ándale, ya es donde lo plantea. Dice, tal como sucede en el ejército, el personal sanitario se encuentra como la infantería en la primera línea de batalla, lo que decíamos, y ello los ha hecho un grupo vulnerable al contagio, y evitar contraer el virus no es una tarea imposible, pero sí difícil para quienes están expuestos por su tarea profesional. Y cita, dice, la posibilidad de que el personal de salud se infecte es alta, por supuesto, y sobre todo porque el coronavirus tiene un alto riesgo de transmisión muy rápida. Eso pues ya lo venimos hablando, me parece acertado sus comentarios, y pues desde acá nos solidarizamos con todo. Alguien también, así como en la familia tenemos algún profesor en casa, ¿no?, cercano, porque hay muchos profesores en el estado de Chiapas. También hay médicos cercanos, hay amigos, hay primos, hay parientes. Yo tengo familiares que se dedican a eso, y la verdad es que le están pasando bastante complicados. Es como si fueran la guerra. Yo vi un mensaje ahí de un grupo de familia que decía, por favor, oren por mi hermano, porque lo están mandando a no sé qué zona de Chiapas, no recuerdo, mentiría, y decía, y va a ir porque es un compromiso ético, profesional, eso sí, y fue, por supuesto, con temor, ¿no? Con temor, claro, pero también con la expectativa de sanar a gente, porque si no, este es el momento de aplicarte. Bueno, a ellos les tocó. ¿Qué tal si cuando alguno de nosotros cubrió algún tema complicado como periodista reportero, pues ni modo que no vayas, el carpintero expuesto a una sierra, el arquitecto expuesto a una obra, etcétera, ¿no? El marino, el militar, todos estamos expuestos cuando hay que trabajar. Hoy le toca a los médicos, y desde acá, desde esta empresa Ultimatum, pues nos solidarizamos con los profesionales de la medicina, de la salud, que están en este momento pues de cara frente al COVID, y esperamos que no la pasen tan mal y que tengan, por supuesto, también de parte de las autoridades todo el respaldo. Vi ayer en la Ciudad de México la líder nacional de las enfermeras, que es un sindicato del Sistema Nacional de Salud, donde ella también comentaba algunos casos muy crueles que han pasado ellos, de xenofobia prácticamente, por andar vestidos de blanco, como bien comenta los ves, ya los quedan viendo muy mal, ¿no? Ayer comentábamos con la especialista, la psicóloga, que hay una percepción ahorita que ves a una gente que estornuda y quiere salir corriendo. Lo mismo cuando ves a un médico, antes abrazabas al médico y tocabas la puerta para que te viera. Hoy no quieres, pero yo creo que es un momento, es una temporada, y como toda temporada, como toda tempestad, va a pasar, y esperamos que esto vaya pasando, y nuestro respaldo, nuestros saludos a los profesionales de la salud, tal y como comenta hoy nuestra compañera Enriqueta Burelo. Muy buen comentario. No, pues fíjate que parte de lo que dice Queta es eso, ¿no? O sea, de cuántos trabajadores de la salud se infectaron, por ejemplo, en China, y ahí menciona 1,700 integrantes personas. En Italia, por ejemplo, 13,000 trabajadores de la salud se contagiaron pues del coronavirus, imagínate. Entonces es el temor y el miedo que tienen muchos trabajadores de la salud, pero ahí es donde la sociedad también, bueno, los empieza a discriminar. Pero yo lo que comento, Tony, es por supuesto que ellos hicieron un compromiso como médicos, como enfermeras, pero del otro lado también, como dicen, me van a mandar a un lugar muy lejos, o quién sabe de dónde, de Chiapas, pero adelante, ¿no? O sea, seguramente no se va a negar. Hubo contrataciones en esta temporada. En efecto, lo que hacía falta eran médicos y enfermeras, pero también que se les dote de lo necesario, ¿no? Ya ves que luego como toda guerra necesitan sus instrumentos, claro, uniforme. No puedes ir a la guerra sin fusil, definitivamente. Exactamente, yo creo que es una buena referencia de la guerra. Ahora es la guerra contra un virus que no vemos, pero lo tenemos que atacar, y yo creo que como sociedad lo vamos a extinguir. Yo soy muy optimista, y yo creo que vamos a llegar a ese nivel. Y bueno, comentamos también un caso muy interesante que todavía trae mucha tela, mucho de qué hablar, el caso de TV Azteca, y en especial de Javier Alatorre, que lo retoma Juan Carlos Calimayor. Me parece que hace un recuento muy interesante nuestro amigo Juan Carlos, que si nos estás viendo te saludo, Juan Carlos. Saludos. Me parece muy interesante porque Javier Alatorre menciona a Juan Carlos, y eso lo sabemos,
Javier Alatorre no se maneja solo. Definitivamente, pero es un trabajador del Emporio de TV Azteca. Él tiene un jefe, él es años, él no se manda años solo. y años como de esos periodistas de los medios importantes de este país, como Televisa, TV Azteca, Univisión, etcétera, que han sobrevivido a lo largo del tiempo, se mantienen bastante vigentes y pues son un ícono, ¿no? Son una referencia. Y justamente por la credibilidad de algunos o por la confianza que se tiene a estos comunicadores, y cuando lanza un comentario como estos, pues sí, pegó muchísimo, claro. Se interpreta como que está haciendo política, qué relaciones comerciales financieras están fallando por ahí. Y Juan Carlos toca algunos puntos que me parecen interesantes, que yo no recordaba. Es cierto, ¿por qué este pleito? Juan Carlos recuerda que Ricardo Salinas Pliego forma parte del Consejo de Asesores de la Presidencia de la República, e incluso, por eso fue como el escándalo, porque dices, a ver, ¿cómo? ¿De qué se trata? No eres aliado, entonces. Incluso yo diría que el presidente se sacudió, oye, ¿que no eres de esta casa? Sí, claro, es ¿No? lo que te dice, no eres del equipo. Hay una especie de zapateo por ahí, y refiere perfectamente bien en uno de sus párrafos iniciales, dice, sorprende porque TV Azteca está perfectamente alineado con el gobierno actual y Ricardo Salinas Pliego, su propietario, es miembro del Consejo de Asesores del presidente. Y no solo eso, tiene razón en esta parte, me parece muy puntual que lo refiera, que se ha visto beneficiado económicamente con jugosos negocios al amparo de la Cuarta Transformación. Solo por señalar alguno, dice Juan Carlos Calimayor, las tarjetas de bienestar, eso es cierto, no es verdad. Por donde se hacen llegar apoyos económicos a 24 millones de beneficiarios que utilizan la plataforma de Banco Azteca y Electra con estos apoyos sociales. O sea, cercanía con el presidente hay, relación comercial hay, vínculos políticos hay. ¿Y por qué se dio esta situación? Se hablaba que parecía un asunto menor que tenía que ver con no estar de acuerdo con las cifras de salud que día con día venía haciéndose, y que tronó con el gobierno de Bonilla en Baja California, y por ahí se venía el asunto. Pero bueno, sigue diciendo Juan Carlos, si quieres comentar algo también ahí, menciona por ejemplo que todos esos días, por desgracia para el presidente, le llovió con Eugenio Derbez, que el Chicharito, que Talía, ¿Qué es lo que comenta? ¿No? O sea, como para poner en contexto quien no está pues bien enterado de esta situación, Javier Alatorre dijo en el noticiero, o más bien hizo un llamado a la población, hay que ver cuánta población lo ve en todo el país, y bueno, él dijo que no le hicieran caso a las estadísticas del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque pues las estadísticas no eran correctas, y como tú lo refieres, no hacer caso a las indicaciones. Sí, sobre todo, ¿no? Entonces, y en un momento tan crucial, pues obviamente sí pegó. Imagínate, estábamos a un paso de la fase 3 y que saliera el personaje de la comunicación como es Javier Alatorre diciendo esto, por supuesto que fue un escándalo. Después dio un mensaje el presidente Andrés Manuel en el que prácticamente pues lo justificó, ¿no? Pues es su libertad de expresión, yo lo respeto. Entonces, y obviamente se le vinieron encima en las redes sociales cuando dijeron, bueno, Derbez hizo un comentario que no fue falso, fue verdadero, pero pues se le vinieron encima todos los bots. Talía por lo consiguiente, y sucedió lo mismo. Entonces, ya por acá pues nos dice Juan Carlos, dice, se trata sin duda de una coartada cuyo objeto es inhibir toda crítica que a juicio del gobierno atente contra las indicaciones oficiales en materia de salud. Dice, un trato distinto sin duda, a los enemigos justicia secas, decía Juárez, y los amigos justicia y gracia, pero ni siquiera eso, se lo dijeron a Juan para que lo entendiera Pedro. Sí. Efectivamente, mira, o sea, con uno te doy, bueno, y al siguiente día todavía saca una entrevista a la torre exclusiva con el subsecretario de Salud. Entonces ahí tú entiendes de que pues no pasó nada, ¿no? Con unos pasa, con otros no, pero pues... Sí, ya después ahí Juan Carlos menciona que obviamente muchos están llevando agua a su molino. Sí, claro. Afortunadamente, qué bueno, lo comentábamos, me parece que el día de ayer con
el doctor José Antonio Molina Farro, sí, sobre sus comentarios específicamente sobre la economía sí, mundial y sobre lo que está pasando en México y que afecta también México y por supuesto Chiapas, que también mucha gente está haciendo política. No, claro, se agarran de los temas como estos. Qué bueno, ¿no?, que en en México no tenemos campaña electoral, que será el próximo año la elección intermedia, pero no estamos como Estados Unidos, que todas las decisiones que está tomando el señor Donald Trump tienen que ver con su reelección. Sí, sí, qué claro, bueno que no en México, pero aún así se ha detectado por lo menos 6, 7 gobernadores que abiertamente están en contra de las indicaciones del presidente y sobre todo del subsecretario Gatell, y que ellos, más allá de Javier Alatorre, más allá de los medios de comunicación, ellos han hecho sus propias políticas, desde cuidado, han improvisado respuestas financieras de ayuda, han hecho lo que a su propio criterio han asumido va a tener un costo en algún momento, por supuesto, y se detecta que son o panistas, perredistas, incluso un morenista como es Bonilla de Baja California, que no están de acuerdo con el presidente ni con las políticas públicas en materia de sanidad, y dicho sea de paso, por desgracia, son los lugares que más casos tienen. Por ejemplo, en el caso de, es lo que te iba a decir, en el caso de Jalisco el gobernador salió y dijo, o sea, que quien estuviera ya en las calles, ya no, y no estábamos todavía en la fase 3, iban a haber sanciones, o sea, más Michoacán, duro, más duro, pero bueno. Bueno, terminamos ahí con 2 temas, tenemos 2 minutos para ir cerrando, se nos está pasando el tema, con 2 temas de nuestros columnistas, Daniel Solórzano, que habla del petróleo, que tiene que ver con la economía, y otra vuelta de tuerca de nuestro director Ahmed Samayoa, que tiene que ver con las finanzas y con la situación pues que hemos estado comentando, que obviamente nos ha tomado por sorpresa el tema de esta pandemia, y el impacto financiero ya se está viendo, lo que tú decías, el tema del desempleo, por supuesto lo tenemos en Chiapas, sobre todo porque tenemos mucha economía informal, muchos ambulantajes, por así traducirlo un poco, pequeñas empresas, microempresas. Entendemos que han habido buenas actitudes y algunas soluciones concretas del doctor Rutilio para apoyar a la microempresa, la reducción de salarios, etcétera, es lo que menciona el director en su columna. Y la distribución de despensas ahorita, la gente de escasos recursos, bueno, aunque de fondo realmente deben haber cosas más profundas, ¿no? De soluciones, pero eso lo iremos viendo, pero yo creo que ahí está en la mesa el impacto financiero que poco a poco vamos a ir viendo. Todavía no se puede medir qué tanto necesitamos, cuáles son los sectores realmente afectados, pero sí debe haber algunos propuestas concretas, que ayuden al bolsillo de la gente de a pie. Y el secretario de Economía, Yamil Melgar, pues no se pone las pilas. Bueno, sí, es una instancia, se supone que debe estar procurando algunas alternativas de empleo. Por supuesto, que es lo que más se necesita porque ahorita. Incluso creo que esa secretaría fusionó prácticamente con la burocracia directamente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que apretar. Y esta situación de la economía que esperamos que se vaya solucionando para el bien de nuestra sociedad chiapaneca, de nuestra sociedad mexicana. Pues Pati, gracias, Tony. Nos vamos, nos vemos al rato, claro y pues bueno, muchas gracias a usted por seguirnos en esta plataforma digital de Ultimátum, y nos veremos pronto. Muy buenas tardes, gracias.